De eso estaría compuesto. Yo en el video anterior les había dicho que lo primero que hice fue ir aclarando o definiendo los botones que son para salir, para pasar de una pantalla a otra, para llevar un valor acá, perdón, para llevar un valor de una pantalla a otra, perdón, eso lo terminé borrando. Bueno, pero entonces, lo que me interesa que ustedes dominen sobre todo es, bueno, yo acá puse, ¿sí? Ustedes ya a esta altura seguramente están manejando un poquito algunas funciones. Si yo toco acá en Screen, por ejemplo, busco el bloque cuando el Screen 1 se inicializa o cuando Screen 1 inicializar, ejecutar tal sentencia. Bueno, cuando se inicializa el Screen 1, yo digo que se ejecute todo esto, ¿sí? Para el desarrollo, como yo me lo imagino, lo que nosotros tendríamos que hacer es, a la base de datos que supuestamente ya se la cargó en algún momento, tenemos que en el... Perdón, no me estoy acordando. En el campo de texto, cantidad de caretas, por ejemplo, que es un texto, ¿sí? Yo pongo el bloquecito, o sea, pongo lo que voy a obtener, el valor que voy a obtener de la etiqueta de la base de datos que se llama cantidad de caretas. En ese caso sería un valor numérico, la cantidad de caretas. Esa cantidad que está guardada en esa etiqueta de la base de datos se me va a cargar automáticamente en el campo de texto cantidad de caretas, ¿sí? Lo mismo va a ser con alerta de elásticos, que ya le voy a explicar por qué se llama así, lo mismo con alerta de filtro, alerta, y lo mismo con el campo de texto elástico actual, lo mismo con el campo de texto filtro actual, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, volvemos a lo del video anterior, donde les decía sistematizar las cosas que se puedan, ¿sí? Bueno, en el botón de caretas terminadas, se los muestro para que ustedes me entiendan, porque este diseño no lo tienen por qué respetar ustedes. Yo ya les pasé cuáles son las cosas que le voy a pedir. En el botón, cuando yo aprieto el botón caretas terminadas, quiero que se ejecuten una serie de sentencias. Entonces, para eso yo lo que digo es, si acá viene una función O primero, pero yo se las voy a explicar tipo redactado para que ustedes me sigan mejor. Si la cantidad, si el alerta de cantidad de elásticos es algo, no está vacío, se lo podría haber expresado al revés, pero se los explico como lo hice yo. Si el alerta de elásticos no está vacío, entonces yo quiero que se ejecute todo esto. O lo mismo con todas las otras campos de texto. Si no está vacío, se va a ejecutar eso. Si no, o sea, si está vacío, llamo a un notificador que me va a decir falta completar algún campo, de manera de estar avisándome. Entonces uno ya puede estar al tanto de algún inconveniente. Eso sobre todo lo escribí y lo redacté de esa manera por una cuestión de que lo pienso usar en caso de alguna distracción y que uno siga ejecutando la situación, ¿sí? Eso ya se los voy a explicar. Pero en caso de que no esté vacío, lo que yo quiero es poner dentro de el campo de texto cantidad de caretas, por ejemplo, quiero que se me aumente en 1. Entonces pongo una suma y
al campo de texto cantidad de caretas, le aumento en 1, le sumo 1. Y eso se guarda nuevamente en ese mismo campo de texto. ¿Se entiende? Bueno, hago lo mismo, pero ahora con el campo de texto elástico, ¿sí? A campo de texto elástico le resto 1. ¿Por qué? Porque si aumenté mi cantidad de caretas en 1, es porque desconté un insumo de elástico. Entonces le tengo que restar 1. Lo mismo con los filtros, ¿sí? Lo mismo con cada uno de los componentes. Acá en el campo de texto tornillo, para el diseño va a ser 3 tornillos. Bien, y a su vez, ¿qué es lo que digo? Una vez que hice ese registro, que hice esa cuenta, que se hizo ese cálculo, a su vez, realizado, o sea, acto seguido a eso, quiero que se guarde el último valor, que va a ser el que puse acá, anterior, en esas cuentas, dentro de la función, por ejemplo, cantidad de caretas, dentro de la etiqueta cantidad de caretas, que se guarde ese campo de texto cantidad de caretas. Dentro de elástico, que se guarde el campo de texto elástico. Esto es algo un poco aburrido, ¿sí? Porque hay que ir creando cada una de esas etiquetas en el TinyDB y decirle guardar el valor. Por eso es muy útil sistematizar, o sea, tratar de, cuando me pongo a crear las etiquetas, ¿sí? Dentro del TinyDB, hacerlo uno, otro, uno por uno hasta el final, de manera de estar seguros y de controlar específicamente que estén creadas todas las etiquetas. Cuando me pongo a pegarle los campos de texto, uno por uno, de manera de ir controlando a su vez eso. Bueno, a su vez, una vez que salgo de esta primera función, sí, entonces, si no, ¿sí? Puse yo una nueva función, sí, entonces, donde puse, si la cantidad de elásticos actual es menor a la cantidad, a la alerta de elásticos, o si ocurre lo mismo con cualquiera de los otros insumos, yo quiero que entonces se abra la pantalla cartel de alarmas. Y si ustedes se acuerdan, como hice en el video anterior, la pantalla cantidad de alarmas le va a mostrar este cuadrito, ¿sí? No me critiquen el inglés, porque hay gente que entiende. Yo lo único que hice fue ponerle acá algo para que sepamos que estamos hablando entre nosotros nada más, ¿sí? Pero el cartel de alarma dice revise la cantidad en existencia. Bueno, una vez hecho esto, ya completamos el botón caretas terminadas, ¿sí? Voy a estar aumentando en 1 la cantidad de caretas, voy a estar reduciendo la cantidad de cada uno de esos insumos y acto seguido voy a estar guardando esos valores dentro del TinyDB, o sea, dentro de la base de datos, ¿sí? Y a su vez, si llegaría a darse la situación de que la cantidad disminuye por debajo de la cantidad que yo le voy a programar al campo de texto de alerta, entonces que me tire el cartel de alarma, ¿sí? Bueno, así es como lo pensé yo. Ustedes no tienen que copiarme, vamos a decirlo así. Ustedes vean de que la función se ejecute correctamente, ¿sí? Bien. Y lo otro que me quería asegurar es, al inicializar el screen 1, en cada uno de los campos de texto, yo quiero que se escriban los valores de las etiquetas que yo guardé previamente.
como les decía, el TinIDB, ustedes saben que es para que cuando yo cierro la aplicación, al abrirla, eso siga estando registrado.